Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a ver más aplicaciones de las derivadas. En este caso vamos a trabajar con una función definida a trozos y vamos a calcular cosas como el crecimiento y el decrecimiento, la monotonía y los extremos relativos, tanto relativos os decía como absolutos. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio de aplicaciones de las derivadas nos dice: durante los últimos 5 años el beneficio de una empresa en cientos de miles de euros viene dado por la función b de t definida a trozos como 2t si t pertenece al intervalo 0,3 y luego 6 menos t menos 3 todo elevado al cuadrado entre 2 si t está entre 3 y 5. Vale, mucho cuidado que esta función en cuanto a dominio tenemos que solo está definida, dominio de f es igual a nada más desde el 0 hasta el 5. Es el único sitio donde está definida, por lo tanto el dominio es desde el 0 hasta el 5. Solo podré estudiar todo lo que me dicen desde el 0 hasta el 5. Nos dicen siendo el tiempo en años y a partir de aquí nos dicen que justifiquemos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuándo ha crecido y ha decrecido nuestra función b de t? Entonces, para calcular el crecimiento y el decrecimiento nosotros necesitamos estudiar la derivada, pero el problema es que esta función en el punto 3 cambia. Por lo tanto, voy a hacer una comprobación primero que estaría bien que hiciéramos para ver qué le pasa a la función en el 3, si tiene sentido que ahí pueda haber un máximo o un mínimo. Lo que necesito comprobar primero, ya que en este caso el primer trozo es solo un polinomio, en este caso un monomio y no me da ningún problema, y en el segundo también tengo un polinomio, ya que dividir entre 2 nunca se anula, por lo tanto esta función también es polinómica y por lo tanto también va a ser continua. Me falta saber la continuidad en x igual a 3. Entonces, continuidad en x igual a 3. No me lo piden, pero estaría bien que lo justificara para saber si en esta función pudiera haber luego máximos y mínimos. Para estudiar la continuidad en x igual a 3, lo único que tengo que hacer es calcular primero f de 3. Para calcular f de 3 sustituyo en el primer intervalo, ahí me están diciendo que es cerrado, en el otro es abierto, por lo tanto 2 por 3, 2t. Esto me queda 6. Después lo siguiente que calcular, lo pongo por aquí, 2 es el límite cuando x tiende a 3, pero el problema es que mi función cambia por la izquierda y cambia por la derecha. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Claro, por la izquierda tengo que coger valores más pequeños, es decir, los del primer intervalo, por lo tanto 2t. Y en la segunda, por la derecha, tendré que coger en este caso valores mayores, por lo tanto t menos 3 al cuadrado partido 2. Sustituimos directamente, arriba nos queda 2 por 3, 6 y abajo nos queda 6 menos 3 menos 3 al cuadrado partido 2. Es decir, me queda 0 partido 2, 0, 6 menos 0, 6. Por lo tanto, en este caso existe el límite cuando x tiende a 3 de nuestra función b de t. Y en este caso vale 6. El paso 3 sería solo una comprobación. Tenemos que comprobar que f de 3 es igual al límite. Perdón, le he llamado f, llevo llamándolo un rato f, y si os dais cuenta nuestra función es b. Por lo tanto, b y aquí también es una b, ¿de acuerdo? Entonces llamémosla como nos lo han dicho en el problema, b de t. Vale. Luego aquí lo que os decía que tengo que comprobar que b de 3 es lo mismo que el límite cuando en este caso t, ¿vale? Estamos con una variable t. Cuando t tiende a 3, aquí también tendré que poner cuando t tiende a 3, cuando t tiende a 3, y aquí también cuando t tiende a 3, ¿vale? Cuando t tiende a 3. De b de t tienen que ser iguales. En este caso todos me han salido 6, por lo tanto ya sé que f es continua en x igual a 3. Por lo tanto tiene sentido que luego pueda estudiar ahí máximos y mínimos. Esa sería algo que no nos piden, pero que es recomendable para lo que vamos a necesitar en el problema. Saber que nuestra función es continua, es decir, a la hora de representar entre el 0 y el 5, aquí tengo el 3, que es donde salta la función, por aquí hará lo que sea y al ser continua, tiene que continuar desde el mismo sitio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sé que mi función es continua en todo su dominio de definición. Vale. Lo siguiente que os decía que me piden el crecimiento y el decrecimiento. Para eso lo que tengo que hacer es calcular la derivada, b' de t. En este caso, la derivada de la primera es 2 y la derivada de la segunda, la derivada de 6 es 0 y la otra es directamente una composición, por lo tanto, menos 2 t menos 3, dejo lo dentro como está, he derivado nada más esta potencia, bajándola, conservándolo dentro, por la derivada de lo de dentro, la derivada de lo de dentro es 1 y partido en este caso 2, de tal forma que este 2 con este 2 se va y me queda directamente menos t menos 3. Esta es la derivada. Ahora, tengo que ver qué ocurre con la derivada en cada uno de los trozos. Vale,
aquí tenemos que coger el 0, tengo que marcar el 3 y tengo que marcar el 5. En esta zona mi función no está definida, en esta zona tampoco mi función está definida. Por lo tanto, R. Igual a 0 cada una de ellas para saber dónde hay máximos y mínimos, por si tengo que marcar algún punto más. Claro, en la primera, 2 igual a 0 no me marca ningún máximo ni ningún mínimo. Y en la otra, t menos 3 igual a 0, ¿vale? Con el menos delante si queréis, ¿vale? Ese menos lo paso dividiendo, desaparece y por lo tanto me queda t igual a 3. Por lo tanto, en este trozo el 3 podría ser un extremo relativo, un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? En este caso no necesito marcarlo, por lo tanto lo voy a quitar de aquí. Vale, lo que hacemos es sustituir en la derivada valores intermedios en los intervalos que nos han quedado. Por ejemplo, b' de 1 y aquí sustituiré b' de 4. Si sustituyo el 1 en la primera, como directamente yo sé que siempre vale 2 en el primer trozo, pues directamente tendré que en el primer trozo esto siempre es 2, por lo tanto mayor que 0. Mayor que 0 me indica función creciente. Ya está, no tengo nada más que decir ahí. Y en el segundo, si sustituyo el 4, aquí me quedará 4 menos 3, 1, con el menos de delante, menos 1. Por lo tanto, aquí me está quedando menos 1. Lo que me interesa es que es menor que 0. Función negativa y por lo tanto decreciente. Ya tengo que f es creciente en el primer intervalo, desde el 0 hasta el 3, y es decreciente en el segundo intervalo, decreciente en el otro intervalo, desde el 3 hasta el 5. Como siempre, estos intervalos abiertos. Y ya lo tendría. En principio, x igual a 3 es un máximo relativo, ¿de acuerdo? Porque ya he estudiado que la función es continua y ahí tengo un máximo relativo en función de lo que me están diciendo aquí. Pero ya lo tengo. Recordar, no lo he puesto, esto es si en este caso t pertenece al intervalo 0,3 abiertos y en este otro sería si la t pertenece al intervalo 3,5, ¿de acuerdo? Por eso he ido cambiando de una a otra. Entonces tener mucho cuidado, aquí cogemos el primer trozo, aquí hemos cogido el segundo trozo. Pero ya veis que no era un ejercicio complicado. Sí, con mucho cuidado nos conviene saber esta parte que no nos preguntaban en el ejercicio. Bueno, pues en este apartado B seguimos teniendo la misma función, pero ahora nos preguntan en su caso de determinar cuándo se observan máximos y mínimos locales de b de t, así como los correspondientes valores. Si os dais cuenta, os he vuelto a poner la información del apartado A, ya que en este caso la vamos a utilizar. En este caso, la información del apartado A me está diciendo bien claro dónde es creciente y dónde es decreciente mi función. Por lo tanto, lo voy a utilizar. En este caso teníamos que era creciente de 0 a 3, el intervalo que nos salía, y de 3 a 5 teníamos que era decreciente. Por lo tanto, y además nosotros habíamos comprobado que en el 3 era continua. Es decir, que en la representación, si marco aquí el 5, ahí tengo el 0, yo sé que mi función es creciente hasta llegar al 3, ¿de acuerdo? Y a partir de llegar al 3 ya sé que la función es decreciente. No sé exactamente la curvatura cómo es, porque no la hemos estudiado. Pero solo con ver esto ya sabemos que el 3 va a ser un máximo relativo y en este caso también un máximo absoluto de toda la función, ya que la función solo va desde el 0 hasta el 3. Y luego me quedan el 0 y el 5, que son mínimos, pero solo uno de ellos puede ser el absoluto, por lo tanto tendré que comprobarlo. Vale, vamos a ponerlo y vamos a ver qué le pasa. En este caso, como os decía, t igual a 3 es un máximo relativo. Es un máximo relativo, pero también es absoluto y absoluto. Lo que me dicen es que calcule el valor de la función en ese punto, por lo tanto quiero calcular b de 3. En este caso tenemos que sustituir en la primera, donde está el intervalo cerrado. Por lo tanto, directamente 2t, 2 por 3, en este caso 6. Nos está diciendo que se mide en cientos de miles de euros, por lo tanto 600.000, vamos a ponerlo, sería 600.000 euros. Sería en este caso en los beneficios, porque nos estaba pidiendo el beneficio, sí, es en lo que se está midiendo. Por lo tanto, 600.000 en este caso. Y luego me quedan t igual a 0 y t igual a 5, que son mínimos, pero uno de ellos va a ser absoluto. Por lo tanto, vamos a comprobarlo. Tengo que calcular en este caso b de 0 y también tendré que calcular b de 5. b de 0 sustituyo en el primer intervalo, porque es donde tengo el 0,3. Por lo tanto, en la primera función, 2 por 0, 2t. En este caso nos sale 0, 0 euros de beneficio. No tengo nada. En el segundo sustituyo, si os dais cuenta,
el 5 está en el segundo intervalo, por lo tanto en la segunda función. Por lo tanto, sustituimos en la segunda función. 6 menos 5 menos 3 elevado al cuadrado partido 2. Como veis, he sustituido el valor de la t por 5. Esto me queda 6 menos 5 menos 3 me queda 2, elevado al cuadrado me queda 4 partido 2. Por lo tanto, 4 entre 2 es 2, 6 menos 4 me queda 4. Es decir, que me están diciendo, estos son cientos de miles de euros, por lo tanto 400.000 euros de beneficio. ¿Cuál es el mínimo absoluto? El primero de los dos. T igual a 0 es un mínimo absoluto, en este caso para la función, ya que el otro nos ha quedado un valor superior. Ya veis que en este caso un ejercicio muy sencillito, solo he utilizado la parte de las derivadas para determinar cuáles son los máximos y los mínimos, pero para dar, en este caso, para determinar las segundas coordenadas, para determinar los valores, he tenido que dar valor en la función original, en vez de t, ya que en este caso no tenía sentido dar valores en la derivada. Bueno, y en el apartado C tenemos la misma función, pero en este caso nos dicen que, digamos, cuando el beneficio fue igual a 500.000 euros. Es decir, quiero saber cuándo el valor de mi función, esta de aquí, fue de 500.000 euros. Tened mucho cuidado porque nos están diciendo que esta función se mide en cientos de miles de euros. Por lo tanto, yo no puedo poner, en este caso, b de t igual a 500.000. Porque entonces no estoy cumpliendo las medidas que me están dando en el ejercicio. En este caso me dice que se mide en cientos de miles de euros. Por lo tanto, me cargo los cientos de miles. Es decir, solo me quedo con 5. Por lo tanto, nosotros lo que queremos calcular es cuándo b de t es igual a 5. Pero mi función está definida en dos trozos. Por un lado tengo 2t y por el otro lado tengo 6 menos t menos 3 partido 2 elevado al cuadrado. Yo querré saber cuándo el primero es igual a 5, pero también quiero saber cuándo el segundo es igual a 5. Tengo que comprobar cuándo de los dos me salen igual a 5. El primero es muy sencillo, el 2 pasa dividiendo, por lo tanto me queda 5 entre 2, esto queda 2,5 años. Esto es recordar que se mide en años. Mucho cuidado, estoy en el primer intervalo, por lo tanto en el primer intervalo las soluciones solo me pueden salir entre 0 y 3. En este caso sí pertenece al intervalo 0,3, por lo tanto esta solución sí es válida, sí voy a utilizarla, ¿de acuerdo? Por lo tanto ya lo tengo, ese me vale. Lo mismo con el segundo, vale. En este caso el 6 pasa restando y me queda t menos 3 al cuadrado partido 2 con el menos de delante, el 6 pasa restando, por lo tanto menos 1. Cambio todo de signo y me queda t menos 3 elevado al cuadrado positivo partido 2 es igual a 1. El 2 pasa multiplicando, por lo tanto t menos 3 al cuadrado es igual a 2. Aquí tengo una identidad notable, una diferencia al cuadrado que es cuadrado del primero, t al cuadrado, menos doble producto del primero por el segundo, 2 por t por 3 directamente me queda 6t y luego menos esto más cuadrado del segundo, más 9 igual a 2. En este caso estamos diciendo que es igual a 2. Ecuación de segundo grado completa, el 2 pasa restando, por lo tanto me queda t al cuadrado menos 6t más 9 más 7, hemos dicho que el 2 pasa restando, igual a 0. De aquí lo que os decía, tengo una ecuación de segundo grado completa. Vale, las soluciones, si utilizamos la fórmula de segundo grado, ¿vale? Tenemos que t es igual a menos b, 6 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 6 al cuadrado, ¿vale? Sería menos 6 al cuadrado, ya directamente lo pongo positivo, menos 4c, 4 por 1 por 7. Y todo esto partido 2a, partido 2. Es decir, que esto nos queda, ya directamente simplifico las soluciones, ¿vale? Esto me queda 3 más menos raíz de 2. Por lo tanto, las soluciones que están quedando, lo ponemos directamente con decimales, esto es 4,41 años, y en el otro trozo me está quedando 1,59 cuando resto años. Claro, pero ser conscientes que estoy trabajando en el segundo trozo. En el segundo trozo las soluciones que yo admito nada más son de 3 a 5 en el segundo trozo. El 4,41 sí pertenece a ese intervalo, pero sin embargo el 1,59 no pertenece a ese intervalo, ¿de acuerdo? Este no pertenece al intervalo 3,59, ¿vale? Vamos a quitar el tachón, ¿vale? Que no tiene sentido que dejemos tachones. Es decir, no pertenece al intervalo 3,5. El primero sí pertenece al intervalo 3,5. Por lo tanto, las soluciones que me valen, vamos a poner que en este caso el beneficio es de
500.000 euros, pues para t igual a el primer valor que me ha salido, 2,5 años, y para t igual a el primer valor, 4,41 años, porque nos están diciendo que esto se mide en años. Y ya tengo las soluciones. Apenas era un ejercicio de dar dos valores en una función definida a trozos. En este caso no dar valores, sino igualar la función. Y como era dos trozos, pues como veis he tenido que coger los dos trozos y quedarme solo con las soluciones que me interesan en cada uno de ellos. Muy importante esta segunda parte en funciones definidas a trozos. Tengo que coger el trozo correspondiente, en este caso el trozo que me interesaba, las soluciones que me interesaban de cada uno de los trozos. Pues ya está, ya veis qué ejercicio más sencillo, pero también muy completo, porque hemos tenido que calcular el crecimiento y el decrecimiento de nuestra función definida a trozos. Como veis, hemos trabajado con cada uno de los trozos para ver qué le pasaba. También hemos calculado los máximos y los mínimos. Hemos tenido en cuenta que la función era continua, no nos lo pedía el ejercicio, pero era interesante en este caso calcularlo. Y en base a una representación, una pseudo representación que hemos podido hacer para hacernos una idea de qué le pasa a la función, hemos determinado esos máximos y esos mínimos, tanto relativos como absolutos. Luego además nos pedían que igualáramos nuestra función a ese valor de 500.000, que ya veis que en este caso nos determinaba en qué puntos, en qué años era la función, obtenía ese valor en este caso. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo os invito a darle like, si no os habéis suscrito al canal también os invito a suscribiros, abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar fácilmente. Además abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas. Como os decía, nada más por hoy, espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.